El tema que hoy vamos a hablar, ¿verdad? El tema que vamos a manejar hoy se llama el más grande de todos los mandamientos. Y seguramente inmediatamente nos viene a la memoria el mandamiento de amar a Dios, ¿verdad? Y efectivamente ese es el más grande de todos los mandamientos y de él vamos a hablar, ¿no? Por eso vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a buscar el libro de Marco, el capítulo 2, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 30, perdón, del versículo 28 al versículo 31. Marcos, ¿verdad? Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 31. ¿Lo tenemos, mis hermanas? Ok, Amén. amén. Entonces la palabra de Dios dice así, ¿no? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda poner en nosotros el discernimiento necesario. Padre amado, Señor, Sí, Señor. en este momento estamos aquí, Señor, ante tu presencia, tus hermanas, Señor, que mira que como ellas con diligencia, Señor, están con un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, la hermana Jocelyn, la hermana Silvia, la hermana Virginia, Señor, y mi persona. Te pedí, la hermana Nancy, te queremos pedir, mi Dios amado, que seas tú revelándonos tu palabra, que seas tú mostrándonos hoy la manera en que tú quieres que nosotros te amemos, mi Dios, que seas tú guiando nuestro caminar, Señor. Danos esa revelación que estamos clamándote, que estamos pidiéndote, mi Dios. Te pido, Dios de la gloria, que seas tú también glorificándote una vez más en nuestras vidas, que seas tú poniendo en mi corazón, en mi boca, Señor, tu palabra, trayendo entendimiento, Señor, trayendo inspiración, Padre amado, para que nosotros podamos, Señor, tener ese caminar con Dios como tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Wow, qué mandamiento tan poderoso, ¿verdad? Y son solamente 4 versículos, 3 versículos, y mira todo lo que engloba, ¿no? Engloba toda la Biblia, finalmente, todo esto, toda esta palabra de Dios se basa en eso, ¿no? Y mira cómo dice al final, ¿no? Que esto es lo que engloba todo, ¿no? Entonces, la verdad central de esta enseñanza es que amar a Dios es el más grande mandamiento, es el principal, ¿verdad? Y todo lo demás se va, como quien dice, se va a derivar de eso, ¿no? No podemos cumplir con la palabra de Dios, con la ley de Dios, vamos a decirlo así, no podemos llevar adelante, ¿verdad? La ley de Dios si es que no amamos a Dios, si no amamos a Jesús, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, o sea, ¿cómo puedes tú leer la palabra de Dios? ¿Cómo puedes tú conocer de Dios? ¿O cómo puedes tú querer aprender más de Dios si no amas a Jesús? O sea, tu motivación, tu inspiración para conocer de Él es amarlo primeramente. Y por eso hay que buscar amar a Dios siempre, ¿no? Y en nuestras oraciones tiene que estar eso, ¿no? Aprender a amar a Dios. Siempre hay que amarlo, ¿no? Y antes de que podamos empezar a hablar de estos versículos de Pablo, de Marcos, de este pasaje, ¿verdad? Vamos a fijarnos un poquito en el contexto histórico de por qué Jesús dice esto, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿verdad? En ese momento, aquí está entrando alguien más, ¿no? En ese momento en el que Jesús habla de este pasaje, ¿verdad?
había toda una oleada, ¿verdad? De ira de los seres humanos. Perdón, Anderson, quita el volumen, Anderson. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿No? Entonces, había una calma aparente, ¿no? Había una tranquilidad aparente en ese momento cuando Jesús habla este versículo, pero en realidad no era así. En realidad lo que había pasado era, ¿verdad? Que después de tantos milagros que había hecho, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, había una tranquilidad aparente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que en ese tiempo los fariseos, ¿verdad? Y los escribas empezaron a atacarlo, pero empezaron a atacarlo con preguntas, con conocimiento, ya no le cuestionaban el por qué estaba haciendo milagros, sino lo que estaban era, ¿verdad? Haciéndole una cantidad de preguntas para ver si él podía cometer error. Anderson, quita tu micrófono, Anderson, por favor. Entonces estaban en eso, ¿no? Estaban tratando de que, ya lo sacó. Gracias, mi hermano. Entonces estaban en ese tiempo, ¿no? Él ya estaban en los tiempos finales, ya Jesús ya había entrado con el pollino, creo que le llamaban, el asno, ¿no? Ya había entrado en Jerusalén, ya estaba próximo a que llegara el tiempo de su crucifixión. Y entonces los fariseos, los escribas seguían atacándolo, ¿verdad? Y era feroz, pero ya era un ataque intelectual que había contra él, ¿verdad? Entonces fue así como ambas partes, ¿verdad? Reunieron el mejor armamento, el mejor argumento, ¿verdad? Y la mejor estrategia en esa batalla en el cielo que hubo, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús ya estaba próximo a su victoria, ¿no? Fueron 3 años, fueron casi 3, sí, realmente fueron 3 años de su ministerio. 3 años donde Jesús predicó, hizo milagros, maravillas, ¿verdad? Y el ataque fue siempre fuerte, fue conciso, ¿no? Pero siempre hubo victorias, ¿no? En el área de los argumentos, ellos cesaron en sus intentos de atraparle porque no tenían manera, cada vez que le preguntaban algo a Jesús, ¡pum!, salía con algo, ¿no? O sea, ellos no conseguían forma de poder vencerlo, ni siquiera en argumentos, ¿no? Fíjate, en ese momento Jesús avivó el conflicto contra los jefes religiosos con la parábola de la viña. Él también desbarató el argumento de los fariseos sobre el pago de los impuestos del César, cuando ellos le preguntaron, mira, ¿a quién hay que pagarle? ¿No? O sea, si hay que darle tributo al César. Rebatió el escepticismo de los saduceos con respecto a la resurrección, ¿verdad? Porque ellos no creían en la resurrección. Calmó la inquietud acerca de los mandamientos, ¿no? De este mandamiento que estamos hablando de ahora, ¿verdad? Y otras cosas más como las ofrendas y esto, ¿no? Pero entrando en el tema, ¿verdad? Cuán difícil es para nosotros, ¿verdad?, el cumplir los mandamientos de Dios. Definitivamente es difícil, no es fácil. A ver, aquí hay otro que se está conectando. No es fácil que podamos cumplir los mandamientos de Dios y lo sabemos, ¿no? Porque realmente la palabra de Dios siempre nos ha dicho, pues, ¿no? Que nos ha dicho que los mandamientos, la ley se hizo para que nosotros pudiéramos ver nuestros pecados, confrontar nuestros pecados. Y por esa razón y por la imperfección del hombre se hace difícil, ¿no? No somos perfectos como Jesús, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa es un obstáculo para que nosotros podamos cumplirlo, ¿verdad? Dios nos amó y nos ama siempre, pero decir que nosotros amamos a Dios como Él nos ama no es simple, ¿no? Porque yo digo, oye, amar a Dios con todo tu corazón, oye, pero tú amas a Dios como Él te ama. ¿Realmente lo amas como Él te ama a ti? Es como complicado, ¿no? No es fácil decirlo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Por ello no debemos rendirnos ante esa realidad, sino hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Nuestro mayor esfuerzo para poder amarlo. Él va a valorar nuestro esfuerzo que nosotros hagamos para amarlo a Él, ¿no? Y esa
va a ser nuestra mayor expresión de amor que podamos experimentar a nuestro Señor. O sea, cuando Dios ve que nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para amarlo como Él nos ama, esa va a ser la mayor expresión de amor que nosotros podamos darle. Porque Dios sabe nuestra condición. Dios sabe que nosotros somos imperfectos. Dios lo que quiere ver es, ¿verdad? Como digo yo, Él quiere ver si realmente nosotros tenemos ese deseo, ¿verdad? Ese anhelo de querer amarlo, de corresponderle como Él nos ama a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que vamos nosotros a desarrollar hoy. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer para amar a Dios como Él nos ama? O para cumplir con ese mandamiento, ¿no? Porque imagínate, cumplimos con ese mandamiento y cumplimos con todo, se puede decir. Entonces, pero primero quiero empezar por refrescar un conocimiento que ya manejamos, ¿verdad? Que es la definición de amor, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a los textos originales, nosotros vemos, ¿verdad? Que en griego hay 3 tipos de amor, ¿no? Pero que en el español se reducen a uno solo, a la palabra amor. Pero cuando escudriñamos las escrituras y profundizamos en ellas, vemos que existen varios tipos de amor, ¿no? El amor, ¿no? Entonces podemos decir que hay el amor eros, el amor fileo y el amor ágape, ¿no? Y en la Biblia, en los textos originales, se mencionan así. Pero cuando hacemos la traducción, se convierten en una sola, que es amor. Pero ese tipo de amor es una frecuencia, como quien digo, es una conducta, un sentimiento diferente. Son sentimientos diferentes. Y es importante que nosotros sepamos entender lo que cada uno de ellos significa, para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Para poder entender la palabra de Dios, porque si no entendemos esto, no vamos a poder realmente darnos cuenta qué clase de amor es el que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿En qué quiere Dios que nosotros participemos? ¿Ok? Entonces, ¿qué es el amor eros? ¿Verdad? El amor eros es un amor intenso, un amor carnal y generalmente efímero, o sea, efímero que está y no está, por ejemplo, ¿no? Algo que tiene que ver con la idealización del momento. Entonces yo diría que es algo temporal, ¿verdad? Denotado por la pasión y los impulsos del deseo carnal. Ese amor que hay por tu pareja, por tu novio, ¿verdad? Ese amor por esa relación que tienes con él, sentimental, ¿verdad? El eros es una esencia sexual, o sea, está relacionado a la parte esa del hombre, quizás un poquito explorando el tema de esa necesidad carnal que hay del hombre de relacionarse con la mujer que quiere o con el hombre que quiere, ¿no? Es el motor básico del sexo casual y también puede llevarnos a la infidelidad. Ese amor eros nos puede llevar a la infidelidad, ¿verdad? Ese amor eros la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero en los estudios del griego existe ese tipo de amor, pero la Biblia no lo menciona. Pero menciona el filio, el amor filio, como no la interpreta, la connotación, bueno, ¿no? El amor filio. El amor filio, espérate que hay alguien que se está conectando aquí. ¿Quién es? El amor fileo, ¿verdad? Se refiere al efecto de la amistad, ¿verdad? Es decir, a los afectos, las emociones de las relaciones humanas en el mejor sentido de la palabra. O sea, el amor filio, ¿verdad? Está relacionado con la amistad que tienes tú con tus amigos, con las personas, ¿verdad? Los afectos, ¿verdad? El compañerismo, la afectividad que tienes a otros, ¿verdad? Con las relaciones humanas, cómo te relacionas con tu medio ambiente, ¿verdad? Cómo te relacionas con las personas de tu trabajo, con las mismas gente de la calle, ¿verdad? Ese es el amor filio, ¿no?
De esta palabra se deriva la filantropía, la Filadelfia, ¿no? Tú sabes que la filantropía tiene que ver con eso de esas personas que tienen un corazón dador, ¿verdad? Que están, siempre quieren dar al que no tiene, al necesitado, ¿no? Los grandes filántropos, esta gente de mucho dinero, hombres de Dios que tienen fundaciones, ¿verdad? Hacen grandes donaciones para los más necesitados, para los más pobres, hacen actividades sociales, ¿no? Eso es la filantropía, ¿no? Que lo hacen sin querer recibir nada a cambio. Ese es el amor filio, ¿verdad? En el Apocalipsis se hace referencia a la ciudad del amor fraternal, a Filadelfia. Entonces ahí vemos cuál es el amor filio, ¿no? Pero hay otro amor que es el amor ágape o ágapo, ¿verdad? Que es la expresión más profunda del amor. Fíjate, entonces en la Biblia, en el hebreo, en los papeles, en los documentos originales, se mencionan dos tipos de amor, o existen dos amores, el amor filio y el amor ágape o ágapo, agapao, ¿verdad? Existen esos dos, pero cuando lees la Biblia en el idioma español, los dos los juntan a uno solo. Entonces, decimos que el amor ágape es la expresión más profunda del amor, el amor de Dios para describir el nivel más noble y superior de amor, ¿verdad? Fue la palabra usada para describir el amor de Dios. O sea, cuando hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Hablamos de ágape. Nosotros decimos que Dios es ágape, Dios es amor, ¿no? Un amor diferente al que nosotros regularmente conocemos en nuestra vida diaria. Es otro amor, ¿verdad? Su vehículo es la pureza, la incondicionalidad, incluso la devoción. Estaba leyendo antes de esta prédica, Virginia, mi esposa, me estaba leyendo 1 Corintios 13, que habla sobre el amor, ¿no? Un amor que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, ¿no? Y un amor que es eterno. Porque uno de los grandes atributos de Dios, o es su mayor atributo, es el amor. ¿No? Fíjate que al final dice que al final queda la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. ¿Y por qué? Porque la fe y la esperanza perecerán. Cuando nosotros partamos de este mundo y vayamos a la presencia de Dios, ya no va a haber necesidad de fe, ¿verdad? Porque ya estamos en su presencia y no hay necesidad de esperanza porque ya la esperanza se cumplió. Se cumplió la palabra de Dios y ya estamos delante de Él. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? El amor, ¿verdad? Entonces, el profesar este tipo de amor suele enriquecer a la persona y quizás sea parte de nuestra esencia. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser parte de nuestra esencia ese amor? Porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está con nosotros, ¿verdad? Y si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, el amor de Dios, ¿verdad?, está ahí. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que anhelar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que decir, Espíritu Santo, glorifícate en nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tus frutos, con el amor, pero con tu amor, con el amor de Dios, ¿verdad? Y eso nosotros podemos llevarlo a la práctica. Eso no va a ser de un día para el otro, eso lo sabemos. Pero si nosotros lo anhelamos, ¿verdad? Nosotros podemos ir acercándonos, ¿no? Podemos ir acercándonos. Podemos cada día conocer más de ese amor. Podemos experimentar ese amor, ¿verdad? Y tener claro que no es el amor filio, ojo, ¿no? No mezclemos el amor de nuestra pareja, de nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestros hijos, con el amor que Dios tiene hacia nosotros y el amor que nosotros de alguna manera yo al menos desearía tenerlo, ¿no? Fíjate que en una clase que tenía de iglesia y ministerio, la profesora, que era una hermana, una doctora en teología, nos decía que ella todos los días le oraba a Dios
Y un motivo de oración de ella diario, era, ella le decía, Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas. Ella decía, mira, yo tengo un montón de años caminando en el Señor. He hecho estudios, pero yo todos los días le digo al Señor, enséñame a amarte, mi Dios. Enséñame a amarte. Así como igual nosotros reconocemos que somos pecadores todos los días y que todos los días vamos a nuestro altar a pedirle perdón a nuestro Señor. Igual, todos los días tenemos que decirle, Señor, enséñame a amarte. No nos conformemos con lo que hoy sabemos de Él o con lo que sentimos hoy de Él. Nosotros debemos siempre querer avanzar más, amar más y más a nuestro Señor, ¿verdad? No es fácil, no es simple, no es sencillo, pero yo tengo esa esperanza, yo tengo esa fe que algún día lograré mi objetivo. Hoy no sé si lo estaré amando correctamente, pero Dios sabe que en mí está ese deseo, el deseo de amarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el amor, verdad? Con el que Jesús nos confronta. O sea, yo estaba pensando en este mensaje y me venían a la cabeza, me venían muchas cosas, ¿no? Porque si vamos a hablar de amor, la Biblia menciona el amor innumerables veces, muchísimas, y hay muchos versículos que hablan del amor, muchos pasajes que hablan del amor, y yo decía, pero bueno, ¿qué hago, no? Y el Señor, en mis tiempos de oración, el Señor me trae a mi corazón, a mi mente, un pasaje bien importante, y quizás en primeras de cambio nosotros vamos a pensar, ¿y qué tiene que ver esto con, con, con lo que me está hablando? Y vas a ver que sí tiene que ver, porque nos va a dar unas luces y nos va a enseñar, ¿verdad? Por cuál camino debemos seguir. Entonces, si nosotros, voy a leerles Juan 21, versículos 15 al 17. Este es un pasaje bien interesante. Ya Jesús resucitó, ya Jesús se presentó a los discípulos, ya Jesús tiene ya unos días de resucitado, un día o 2 días de resucitado, y Jesús confronta a Pedro. Recordemos que Pedro, ¿verdad? Era el apóstol más, o sea, no quiero usar una palabra incorrecta, ¿no? Pero Pedro era vamos a decirlo así, no el más arrogante, sino él se creía o él sentía que él era el que estaba más cerca de Dios. Mira, si se apaga el Zoom, volvemos a ingresar, mis hermanos, porque ya está diciéndome, ¿no? ¿Ok? Para que lo sepan. Entonces, Pedro era, ¿verdad? Aquel apóstol que él sentía que él era el apóstol que amaba más a Dios. Él sentía que él era el apóstol que estaba más cerca de él, ¿no? Y quizás sus compañeros quizás lo verían a lo mejor con un poco de arrogancia, ¿no? Fíjate, Pedro fue el que le dijo, Jesús, si eres tú, llámame. Y él se paró y salió a caminar en el agua, ¿no? Él era, cualquier cosa, él era el primero que quería estar ahí, ¿no? Él estaba ahí al lado de Jesús siempre, ¿no? Bueno, Dios lo utilizó a él, Dios le reveló a él que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús cuando apenas lo vio le cambió el nombre, le dijo que él se llamaría Pedro, ¿no? Y le dijo que sobre esa roca construiría su iglesia, ¿no? Entonces, Pedro, hasta ese momento, hasta antes de que Jesús llegara a la cruz, Pedro se sentía así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Verdad? Unos días antes, unos momentos antes, inclusive Jesús le dijo, oye, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, ¿verdad? Pero yo le he dicho, pero yo he dicho que solamente te zarandee. Y cuando vuelvas, ¿verdad? Vendrás a mí y harás el trabajo, ¿no? Te estoy hablando en términos criollos. Pero básicamente eso fue lo que le dijo. Entonces, imagínate quién era Pedro, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro pecó, ¿verdad? Pedro negó a Jesús. Pedro
no oró cuando Jesús le dijo que se preparara antes de la crucifixión. Y eso fue lo que pasó. Entonces Pedro estaba devastado. Todo esa creencia, ese amor que él había manifestado de Jesús se había ido al piso. Él había perdido toda credibilidad. Él se sentía nada. Estaba destruido completamente Pedro, ¿verdad? Pero Jesús con su amor infinito, ¿verdad? Llama a Pedro y trae a Pedro. Y mira lo que escribe aquí, ¿no? Te voy a leer Juan 21, 15 al 17. Dice, ¿no? Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mira, que te quiero, le dice, ¿no? Él le dijo, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, le vuelve a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjate que no le responde igual. Jesús le dice, ¿me amas? Pero le dice, te quiero. Tomen atención en la pregunta y en la respuesta, que se ven tres preguntas sencillas y tres respuestas sencillas, pero que tienen una profundidad, ¿verdad?, en el verdadero significado de la respuesta. Y la tercera pregunta, ¿verdad? Bueno, y en la segunda pregunta le dice, ¿no? Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, le pregunta por una tercera vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora Jesús le pregunta exactamente igual como Pedro le contestaba. Ya no le dice, ¿me amas? Le dice, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? ¿Verdad? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¡Wow! A mí me encanta este pasaje porque a mí me ha dicho mucho en mucho tiempo, ¿no? Muchas veces lo he leído. ¿Por qué? Porque nosotros, los que tenemos llamado, ¿verdad?, en el ministerio, pues, y todos, ustedes también, el Señor nos manda a apacentar, ¿no? A apacentar a la grey, y a las ovejas, ¿no? Pero aquí hay un significado especial, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro, pasó por alto las palabras eros y filio. Fíjate que él no utilizó las palabras eros y filio, y utilizó ágape al principio. Las dos primeras preguntas le preguntó por el amor, si me amas, pero con el amor de Dios, ¿no? Que es el amor ágape. Si tú vas a los textos originales, las dos primeras preguntas no les dice si me amas con amor filio, sino les pregunta si me amas con amor ágape, como yo te amo, como Dios ama. ¿Verdad? Cuando le dijo Simón Pedro, me amas con todo tu corazón. Wow, imagínate. Me amas con todo tu corazón, con ese amor de Dios. No, lo destruyó completamente. ¿Y por qué lo destruyó? Porque Pedro había dado testimonio de que él le había dado las espaldas a Jesús. Y todos los demás también, todos los apóstoles también, porque todo el mundo salió a esconderse, ¿no? Entonces ellos dirían, bueno, aquí todo mi teología, toda mi creencia, todo se destruyó, ¿verdad? Pero es maravilloso tener un credo y una doctrina correcta. Eso es importante para nosotros, ¿no? Pero la salvación es una relación de amor. En eso sí tenemos que estar seguros. Que la salvación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo es una relación de amor. Y si tú amas, ¿verdad?, a Jesucristo, es que la relación se está llevando a cabo. Por eso yo siempre insisto, sobre todo a las personas que no tienen un buen fundamento de la palabra de Dios, que lo primero que hay que hacer es, ¿verdad?,